Muchachos, bueno, estamos otra vez aquí, un día más reunidos. Muchachos, vamos a ver el tema de hoy, principalmente vamos a ver lo que son las tablas de verdad. ¿Listo? Por si alguien tiene algún tipo de duda con este tema, lo vaya preparando de una vez. En cualquier momento se pueden hacer preguntas. Les recuerdo, esto no es una clase, es más bien una mentoría, una asesoría en la que ustedes traen sus preguntas, ¿cierto? O intentamos resolver ejercicios y las preguntas que les vayan saliendo las vamos resolviendo, ¿verdad? Entonces, si de entrada alguien tiene alguna duda con respecto al tema de tablas de verdad y proposiciones, habla ahora o calle para siempre. Habla ahora o hable más tarde. ¿Listo? Si no hay dudas, muchachos, vamos a pasar. Ya eventualmente vamos a hacer unos cuantos ejercicios con los que podamos ponernos en práctica. Entonces, un segundo. Primero tenemos el tema de las tablas de verdad, ¿cierto? Muchachos, las tablas de verdad. Muchachos, se tratan usadas para analizar proposiciones. ¿Listo? Primero que todo, ¿qué es una proposición? ¿Cierto? La idea de una proposición es que hacemos una frase, ¿cierto? De una cosa implicando otra cosa, ¿verdad? Entonces, permítanme un segundo, les comparto acá. ¿Cómo es esto para verlo mejor? ¿Verdad? Ujú. Listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una situación posible. Si Juan, ¿cierto? Vamos a dibujar un Juan bien, bien feo. Le da 1.000 pesos, ¿cierto? Vamos acá, 1.000 pesitos. Me perdonan, no tengo la tablet, doy con el mouse. A, no sé, Esteban, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría la proposición? Si Juan le da 1.000 pesos a Esteban, Esteban se compra una empanada, ¿cierto? Eso básicamente es una proposición. Y lo que vamos a analizar con el tema de lógica proposicional, muchachos, es no tanto el contenido que tengan estas frases que digamos, ¿cierto? No tanto, no me importa tanto la empanada, no tanto me importan los nombres tampoco, no me importan los 1.000 pesos. Me importa más bien qué implica lo que se está diciendo. ¿Listo? En principio, yo digo, si Juan le da 1.000 pesos a Esteban, ¿cierto? Ese Juan todo choneto y ese Esteban todo mal dibujado. Si Juan le da 1.000 pesos a Esteban, Esteban se compra una empanada. ¿Listo? Esto como tal es una proposición. ¿Cómo hacemos un análisis de una proposición? Vamos a plantear usualmente con las letras más comunes para esto, la P y una Q. ¿Listo? Pero en la O mayúscula, que por si como les digo no tengo la tablet hoy, estoy con el mouse. Entonces por eso queda todo torcido. Entonces, ¿cuál sería la P? Si Esteban, la P va a ser lo que conocemos como condición suficiente, ¿cierto? Y la Q como condición necesaria. Esta, esta, esta terminología no es tan importante, muchachos, ¿listo? Pero al contrario, más importante es entender la lógica detrás de esto. Si yo digo, si Juan le da 1.000 pesos a Esteban, Esteban se compra una empanada. Bueno, no sé en dónde te puedes comprar una empanada con 1.000 pesos, pero ¿cuál es el punto, muchachos? Si P sucede, ¿cierto? O sea, si P, que sería Juan le da 1.000 pesos a Esteban, sucede, entonces Q sucede, ¿cierto? Ese es el principio de una implicación, que en matemáticas discretas la señalamos con una flechita. P implica Q. Entonces, sea P cualquier condición que solamente cuando pasa, pasa Q. ¿Listo? En este caso, eh, si P es verdadera, o sea, Juan le dio 1.000 pesos a Esteban, ¿cierto? Entonces, que es lo que me indica esta flechita, Esteban se compra una empanada. En el caso de que estas dos cosas sucedan, ¿cierto? La afirmación completa, el P implica Q, va a ser verdadero, ¿cierto? Estamos aquí construyendo una tabla de verdad muy chiquitita, ya la vamos a ver luego resumida, pero vamos a hacerla un poco más como explicada, ¿cierto? Antes de simplemente ponerles yo la tabla de verdad, muchachos, y decirle, apréndansela, porque ese no es el punto, ¿cierto? El punto de una tabla de verdad es poder entenderla, más que aprendérsela así de memoria. ¿Listo? Entonces, asimismo, tenemos otra situación. Supongamos que, ok, en efecto, Juan le dio 1.000 pesos a Esteban, pero por el contrario, Esteban no se compró su empanada, ¿cierto? Entonces, muchachos, si la afirmación inicial era
Juan le da 1000 pesos a Esteban, entonces Esteban se compró una empanada, ¿cierto? Pero, muchachos, teniendo en cuenta que esta es la afirmación inicial y nosotros estamos evaluando este caso, ¿cierto? En el que Juan le dio 1000 pesos a Esteban, pero Esteban no se compró la empanada, decimos que la afirmación general es falsa. ¿Listo? Y esta es una manera de construir la tabla de verdad con la implicación. La tabla de verdad con la implicación es falsa, ¿cierto? Solamente en el caso de que partes de algo verdadero y llegas a algo falso. ¿Por qué? Porque por la misma naturaleza de la frase lo entendemos. Si Esteban le da 1000 pesos a Juan, perdón, si Juan le da 1000 pesos a Esteban, Esteban se compra una empanada. Si Juan le da 1000 pesos a Esteban. Entonces, ¿qué pasa? Si sucede la P, por pura obligación, la Q también debe suceder. Si no, toda la implicación es falsa. En este caso, sucedió la P, no sucedió la Q, por lo tanto la implicación es falsa. Ahora, vamos a otro caso. Entonces, en lugar de partir de verdadero acá, vamos a partir de falso a verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería este caso? Si lo analizamos sería, Juan no le dio 1000 pesos a Esteban, pero Esteban se compró una empanada, ¿cierto? Esto, muchachos, sigue haciendo la proposición original verdadera. Esto yo sé que es un poco extraño incluso analizar esta, pero si lo piénsenlo así. La condición dice, si Juan le da 1000 pesos a Esteban, pero no estamos diciendo nada en caso de que, no estamos diciendo que si Juan no le da los 1000 pesos a Esteban, Esteban no se pueda comprar una empanada. ¿Listo? Entonces, Juan le da 1000 pesos a Esteban, Esteban se compra la empanada, todos felices, ¿cierto? Juan le da 1000 pesos a Esteban, Esteban no se compra la empanada, tenemos un problema. Ahora, por el otro lado, Juan no le da 1000 pesos a Esteban, pero aparte de eso, Esteban se compró una empanada. Esto no tiene nada que ver con la afirmación inicial, porque de nuevo, la afirmación inicial solo me ponía la condición en caso de que Juan diera los 1000 pesos, entonces Esteban se compraba la empanada. Al revés, sería, pues de nuevo, Juan no le dio 1000 pesos a Esteban, Esteban se compró su empanada, la frase sigue siendo real. Y lo mismo si lo hacemos al contrario, chicos. Falso a falso también va a ser verdadero. ¿Qué sería esto? Juan no le dio 1000 pesos a Esteban, Esteban no se compró su empanada. Eso sigue siendo verdadero porque recordemos, no me está contradiciendo la frase inicial. Esto es un poquito el concepto detrás de una tabla de verdad, muchachos. Aquí construimos una tabla de verdad, la verdad bastante torcida, bastante chueca, pero quisiera saber si alguno tiene alguna duda con lo que acabo de explicar, o si por el contrario les pareció sencillo, cuéntenme. Si tienen alguna duda, no duden en abrir el micrófono, que los escucho. La idea aquí no es que sea una clase, muchachos, en las que ustedes siempre solo escuchan al profesor hable y hable. Al contrario, acá es, ustedes me comentan y yo les respondo. ¿Listo? Pues, ¿alguien tiene Mm, alguna duda? sí, tenía Cuéntame. para preguntar de que cuál era la diferencia pues entre una proposición y una función proposicional, que no entendí muy bien cómo diferenciar esas dos. Muy bien. Una función proposicional. Dame un segundo. Lo que sucede con las funciones proposicionales, de hecho, ya lo tenía puesto acá en la diapositiva. Debíamos ir allá. Entonces, si quieres, me esperas un momentito y cuando eventualmente lleguemos al tema de función proposicional, te lo explico. ¿Vale? Vamos a ir Dale, un dale. poquito más despacio por si hay gente que tiene dudas un poco más básicas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabo de explicar? Pues voy a continuar con la presentación. Muchachos, aquí tenemos tres tablas de verdad, ¿cierto? De hecho, las dos más importantes, y por así decirlo, también las dos más básicas. ¿Listo? Que sería, tenemos de un lado los valores de, aquí hay un chat, las diapositivas las comparte. Sí, yo las voy a compartir. ¿Listo? Para eso necesito que al final me llenen la asistencia y se les manda las diapositivas. ¿Listo? Al correo institucional. ¿Vale? Entonces, muchachos, tenemos aquí dos tablas de verdad. La primera es P y Q, y acá abajo tenemos P o Q. ¿Listo? P y Q parte de que se tienen que cumplir ambas partes de la proposición para que sea verdadera. Entonces,
Cuando P es verdadera y Q es verdadera, P y Q va a ser verdadera. En todos los demás casos es falso. Pongamos esto de ejemplo. Si yo digo, em, hoy desperté y fui a la universidad, ¿cierto? Eso es verdadero. Pero ¿qué pasa? Si yo desperté, pero no fui a la universidad, como esta frase la dije con una I, la única manera de la que es 100% verdadera es que las dos sean verdaderas. Entonces, como no fui a la universidad, la frase que dije es falsa, ¿cierto? Bueno, porque no tendría mucho sentido que no me haya despertado, ¿verdad? Lo mismo. em, Ahora tenemos el contrario, ¿cierto? Tenemos la O. P o Q. P o Q se cumple, ¿cierto? P o Q se vuelve verdad cuando al menos una de las dos es verdadera. ¿Listo? Volvemos al ejemplo de hoy me desperté o fui a la universidad, ¿cierto? Hoy me desperté, es verdadero, listo, ya toda la frase es verdadera, ¿cierto? Aún así, yo no haya ido a la universidad, toda la frase es verdadera. ¿Listo? ¿Por qué? Para que la O se cumpla, tiene que ser al menos una de las dos verdadera. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Yo creo que es bastante sencillo, bastante entendible. ¿Listo? Si alguno tiene alguna duda, no tenga ningún problema, lo escribe o me pregunta. Y por otro lado tenemos la negación, ¿cierto? Eso es bastante intuitiva también. La negación de lo verdadero es falso y la negación de lo falso se vuelve verdadero. Esto me sirve para cuando esté haciendo operaciones con tablas de verdad. Ahí vamos a hacer unas cuantas. ¿Listo? Aparte, muchachos, tenemos la tabla que acabamos de armar ahorita. ¿Cierto? Tenemos P y Q como los componentes de esta función proposicional. Y ahora tenemos P, entonces Q. ¿Cierto? Así se lee esto. P, entonces Q. De verdadero a verdadero es verdadero. De falso a verdadero es verdadero. Y de falso a falso es verdadero. El único caso en el que esto no se cumple es cuando empezamos de verdadero y llegamos a algo falso. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no tienen dudas hasta el momento, me parece fenomenal. Realmente también es un tema bastante sencillo. Ah, tenemos una interesante y una importante, que es el sí y solo sí. Muchachos, como se pueden dar cuenta con la tabla de verdad, el sí y solo sí es verdadero únicamente, y atentos muchachos, únicamente cuando ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Listo? Sean ambas verdaderas, sean ambas falsas. De nuevo. P y Q verdaderos, entonces P sí, solo sí Q es verdadero. ¿Ya? Verdadero y falso me lleva a falso. Falso y verdadero también es falso. Pero ahora, falso y falso es verdadero también. ¿A qué se debe esto? Porque esa es la naturaleza en la que funciona el sí y solo sí. Entonces, como una ayuda a memoria, ustedes pueden ver que tenemos una flechita que apunta hacia un lado y otra que apunta hacia el otro. Nos puede ayudar a memorizar que las flechitas nos indican que en ambos lados tiene que estar lo mismo. ¿Listo? No la misma frase, pero sí, por ejemplo, el mismo valor de verdad. ¿Listo? Ahora venimos al tema de una función proposicional. Muchachos, una función proposicional es un enunciado abierto, ¿cierto? En el que la figura variable, ¿cierto? La x, por ejemplo, es el sujeto o objeto directo, ¿cierto? La cual vamos a convertir en una proposición. ¿Cuál es la manera en la que vamos a trabajar esto, muchachos? Em, Sería en el caso en el que tenemos una afirmación, por ejemplo. Permítanme, me paso al tablerito y les explico. Pues aquí, permítanme pongo algo un poquito más bonito. Entonces tenemos, permítanme escribo, y dice, tenemos una función proposicional llamada p de x, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es una función proposicional? Muchachos, en pocas palabras, una función proposicional es, bueno, yo sé que no sé si alguno hayan visto ya, bueno, eso es de matemáticas básicas, de hecho, el tema de una función, ¿cierto? Una función ya sabemos es una especie de relaciones, ¿cierto? Yo tengo en este lado, digamos, f de x, ¿cierto? Es una función cuya variable va a ser la x, ¿cierto? Digamos x al cuadrado más 2, ¿cierto? Aquí no vamos a hacer esto, solo es para tener una noción de que es una función. Entonces, ¿qué pasa? Esta x puede tomar cualquier valor que tú te imagines y eso me va a soltar un millón de valores diferentes, ¿cierto? Según la x que escojamos. Eso es una función. Ahora, ¿cómo se aplica esto en el contexto de las funciones proposicionales? Vamos a hacer un ejemplo, ¿listo?
Porque básicamente la diferencia entre función y proposición y función proposicional no es mucha, la verdad. Entonces tenemos esto, dice, P de X, dice, X es impar, ¿cierto? X es impar. Y también esto es un poquito muy grande. Ahora, si recuerdan la descripción que les dije, una función proposicional es un enunciado abierto. ¿Listo? Un enunciado abierto P de X. Entonces, ¿cuál es el enunciado abierto? X es impar. ¿Cierto? ¿Por qué es abierto? Porque se responde, ¿cierto? Con respuestas de sí y no. ¿Listo? Eso es lo que lo convierte en un enunciado abierto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo convertimos en una función proposicional? Digamos, esta X puede reemplazar a esta X del enunciado. ¿Listo? Entonces, supongamos que en lugar de P de X ponemos P de, no sé, P de -2, ¿cierto? Entonces, permítame lo pongo más grande. Ahora, siguiendo el ejemplo que teníamos arriba, decíamos P de X, X es impar. Ahora tenemos P de -2. Entonces reemplazamos esta X con lo que tenemos adentro. ¿Qué sería? -2 es impar, ¿cierto? Entonces, muchachos, si yo digo -2 es impar, ¿es verdadero o es falso? Pues es falso, muchachos. El -2 no es impar, ¿cierto? El -2 es par porque se... Ah, bueno, ¿qué es un número par? Es un número que se puede escribir de la forma 2k, ¿cierto? Entonces, -2 se puede escribir de la forma 2 por -1, ¿cierto? Entonces, eso lo convierte en un número par. Ahora, sigamos con, con este concepto de función proposicional. Esta x la podemos reemplazar por un número, ¿cierto? Digamos, cualquier otro número. Esa es la idea de que sea un enunciado abierto. ¿Por qué? Porque podemos reemplazar la x con lo que queramos. Entonces, digamos, tengo p de, ahora no sé, digamos, p de 5, ¿cierto? ¿Qué me implica esto? Que ahora tengo que reemplazar este 5 en lo que tenía arriba. 5 es impar. Ese es un ejemplo muy sencillo, muchachos, de las funciones proposicionales se pueden hacer con proposiciones más complicadas, ¿cierto? Esta simplemente es una proposición. Si les fuera a mostrar cómo sería una tablita de verdad, lo que les estoy diciendo sería solamente una de estas columnas, ¿verdad? Ahora, entonces, P de 5 nos hace convertir la X en un 5. Ahora, 5 es impar. Muchachos, ¿cuál es la definición del número impar? ¿Cierto? Nosotros lo sabemos como por naturaleza, ¿cierto? Pero aquí tenemos que aplicar un poquito de rigurosidad matemática. Un número impar es un número que se puede escribir de la forma 2 por un número k y más o menos 1. ¿Listo? Ustedes pueden escoger cualquiera. La verdad, es lo mismo hacerlo con ambos. Entonces, 5 se puede escribir de la forma 2k más 1, ¿sí? Si reemplazamos esta k por un 2, me queda 2 por 2 más 1, ¿cierto? Y esto me da, eso parece un 2. 2 por 2 más 1, y esto me da, muchachos, 5. Entonces, como existe un número k, ¿cierto? Con el que yo puedo escribir este 5 en esta forma de ecuación, yo digo que esta proposición, esta función proposicional es verdadera. ¿Listo? 2n más 1, muy bien. 2n más 1 también puede ser 2n menos 1, las dos aplican. ¿Listo? Y eso, muchachos, esa es la definición de una función proposicional, ¿cierto? Simplemente un enunciado basado en un P de X, ¿cierto? Y este P de X le podemos dar distintos valores y eso me genera un cambio en el enunciado. Entonces, compa, tú que tenías la pregunta con las funciones proposicionales, ¿ya estamos claros? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces, no sé, pues podríamos imaginarnos los ejemplos más largos que quieran, no complejos, sino largos, ¿cierto? Pero por ahora continuemos con lo demás. ¿Listo? Un segundito, lo presentando. Entonces, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento o vamos claros hasta dónde vamos? Recuerden, muy importante, no se lleven dudas porque, bueno, si dejan acumular temas, acumular dudas, acumulan, se hace cada vez más peor. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento o todo claro? Muy bien. Bueno, no preguntas, va a continuar. Ya saben que en cualquier momento, como quieran. Tenemos la implicación, ya lo hicimos, el sí, solo sí, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer unos pequeños ejercicios, ¿cierto?
Muchachos, ¿de qué se basa este ejercicio que tenemos acá? Creo que probablemente lo hayan hecho en clase, porque me pasaron las diapositivas. ¿Listo? Pero la idea es que lo vamos a revisar y vamos a darlo en profundidad en el tiempito que nos queda. ¿Listo? La idea de esto es, nos dan un enunciado, por así decirlo, en lenguaje textual, y nosotros lo tenemos que traducir a, a una, a una proposición. ¿Listo? Entonces, permítame pego la imagen acá, si es que se deja pegar. Listo, vamos a hallarnos unas 5. ¿Listo? Y ahora sí las pegamos acá y vamos a resolver. Bueno, maluco. Entonces vamos a tener acá. José pasará el examen de matemáticas discretas si estudia duro. ¿Listo? Esto es una proposición en todo lo que se pueda decir de la definición de proposición. Lo que tenemos que hacer nosotros es identificar, muchachos, un P y un Q, ¿cierto? Esto es una función natural del lenguaje, ¿cierto? Así como seres humanos. Estas son muy sencillas, ¿cierto? Entonces, tenemos por un lado la P, que es lo que debe cumplirse, ¿cierto? En orden para que se dé la Q. Entonces, dice, José pasará el examen de matemáticas discretas si estudia duro. Entonces, permítanme, no sé si puedo hacerle suma a esto porque realmente quisiera ponerlo acá, pero no se está pegando. Voy a recargar la página, un momentito, ahora sí, listo. José pasará el examen de matemáticas discretas si estudia duro. ¿Qué tiene que hacer José para pasar el examen de matemáticas discretas? Estudiar duro, ¿cierto? Usualmente están puestos por un sí. Entonces, en este caso, la P va a ser si estudia duro, entonces, ¿ahora cuál va a ser la Q? José pasará el examen de matemáticas discretas. ¿Listo? Entonces, eso se traduce como una... yo me voy. Eso se traduce como una implicación simple, ¿listo? Si estudia duro, ¿cierto? P, entonces Q pasará el examen de matemáticas discretas. ¿Listo? Bueno, es muy fácil esto. Vamos a ver la segunda, de pronto es un poco más interesante. Rosa se graduará si tiene 160 créditos si tiene créditos por 160 horas al trimestre. Eso es básicamente lo mismo ahorita, ¿cierto? Si tiene créditos por 160 horas al trimestre, entonces Rosa se graduará. ¿Listo? No, no tenemos nada distinto. De nuevo, P el rojito y Q el verde. ¿Vale? Muchachos, ¿alguna duda hasta el momento con eso? ¿O claro? Ahora, aquí llegamos a un concepto interesante, la 3 y la 4. Una condición necesaria para que Fernando compre una computadora es que obtenga 2.000. Y ahora, una condición suficiente para que Katia tome el curso de algoritmos es que apruebe matemáticas discretas. Muchachos, y aquí es donde entramos a un concepto interesante. Permítanme, les comparto esta acá y la presento. Muchachos, la definición de condición necesaria o condición suficiente, ¿cierto? Tenemos primero un P, entonces Q, ¿cierto? Tenemos una implicación. Si P implica Q es verdadera, ¿cierto? O sea, si la afirmación como tal es verdadera, P, la que tenemos atrás, es condición suficiente para Q. Y la Q va a ser condición necesaria para P. ¿Listo? Como aclaramos aquí abajo, si P entonces Q es falsa, no se puede hablar de condición necesaria y suficiente. Entonces esto solamente aplica para el caso cuando es verdadero. Básicamente, entonces la P es la que vamos a llamar suficiente y la Q la llamamos necesaria, ¿cierto? Entonces, una condición necesaria para que Fernando compre una computadora es que obtenga 2.000. Entonces, una condición necesaria, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Fernando compre una computadora. ¿Cuál es? Ahora voy a ponerlo con verde y con este que se ve más grande. Es que obtenga 2.000. Por lo tanto, nos volvemos acá. Condición necesaria es la Q. Entonces, por lo tanto, si P implica Q, vamos a tener que el hecho de que Fernando obtenga 2.000 es condición necesaria, o sea, es la Q. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la P? Lo que pusimos en azulito, ¿cierto? P. P implica Q.
quedaría de esta forma. Y lo mismo, una condición suficiente para que Katia tome el curso de algoritmos es que apruebe matemáticas discretas. Entonces, recordemos, una condición suficiente, ¿cierto? Si P entonces Q es verdadera, P va a ser la condición suficiente para Q. Por lo tanto, identifiquemos en esta número 4 cuál es la condición suficiente. Me dice, una condición suficiente para que, etcétera, etcétera, esto no me importa, es que apruebe matemáticas discretas. Por lo tanto, si me dice que aprobar matemáticas discretas va a ser la condición suficiente, entonces aprobar matemáticas discretas va a ser mi P. Y al contrario, entonces, eh, ¿cuál sería el resultado de aprobar matemáticas discretas? Sería tomar el curso de algoritmos. ¿Listo? Es P, entonces Q, y tendríamos este resultado, muchachos. ¿Cierto? Esto es muy sencillo, chicos, como se dan cuenta. Es el tema de convertir frases a, em, a implicaciones o funciones proposicionales. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito más interesante, a menos de que alguien tenga alguna duda con lo que les acabo de comentar. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Listo? Entonces, permítanme, copio esto, me lo llevo para allá y vamos a resolverlo. ¿Listo? Acá. Les pido disculpas si escucha como bulla al fondo, pero ahora todos los carros quieren pasar por mi casa. Bueno, me parece que de nuevo tocó pegar recortes. Más lindo. Pues muy bien. ¿Qué me dice el enunciado? Me dice, suponiendo que P y R son falsas y Q y S son verdaderas. Pues permítanme, yo copio eso también. Encuentra el valor de verdad para cada... Dios mío, ¿por qué no se pega? Ya me está enojando. Ahora sí. Encuentra el valor de verdad para cada proposición. Entonces, vamos a ponerlo aquí que se vea como más clarito. Vamos a poner en falso lo que esté en rojo. Va a ser P, R, va a ser falso, y en verde lo que esté verdadero. Q y S. Entonces, muchachos, esto, lo ideal para esto es como recordar las tablas de verdad, ¿cierto? Pero les recuerdo que las tablas de verdad sencillas, que son las de implicación, las podemos sacar como por lógica, ¿cierto? Entonces tenemos P implica Q. Tenemos que P es falso y Q es verdadero. ¿Alguien pone en el chat qué significa esto? Si tenemos falso, entonces verdadero. La afirmación en general, ¿qué es? ¿Es falsa o es verdadera? Bueno, muchachos, lo que sucede cuando partimos de algo que es falso, llegamos a algo verdadero, la afirmación en general es verdadera. ¿Listo? Recuerden el ejemplo que yo les comentaba de la empanada, ¿cierto? Si Esteban le da una empanada, si Esteban le da 1.000 pesos a Juan, Juan se compra una empanada. Pero ¿qué pasa? Si Esteban no le da 1.000 pesos a Juan, Juan de todas formas puede comprarse una empanada y la frase que yo dije sigue siendo verdadera. ¿Listo? Entonces este primer ejemplo es verdadero. Ahora, negación de P es falsa, entonces la negación de P va a ser verdadera. Es verdadero, entonces negación de Q. Negación de Q, pues como Q es verdadero, ¿qué pasaría a ser? Debería ser falso. Entonces tenemos verdadero, entonces falso. Muchachos, alguien pone en el chat, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado de esta operación? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Muchachos, solo es poner una letra. Esto necesito que participen porque pues, la idea no es hacerlo como una clase, la idea es que me coloquen las dudas sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, si partimos de falso y llegamos, perdón, si partimos de verdadero y llegamos a falso, es de hecho la única manera en la que una implicación es falsa. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Como me comentan acá, es falso. ¿Listo? Y ahora tenemos algo interesante. Muchachos, esto de los paréntesis funciona de la misma manera que en el álgebra. Primero hacemos lo de adentro y luego le aplicamos el paréntesis. Entonces tenemos P, entonces Q. Recordamos, P es falsa,
Acá, bueno, acá. Falso también. Muy bien. Entonces partimos de falso y llegamos a un verdadero. Entonces esto de acá adentro es verdadero. Pero como tenemos una negación afuerita, la negación de un verdadero, pues es falso, ¿cierto? Bueno, esta de acá está un poquito más compuesta. Vamos a hacer esta y luego pasamos a las dos del fondo. ¿Listo? Entonces tenemos P, entonces Q y Q, entonces R. Entonces, comencemos con P, entonces Q, ¿cierto? Primero los paréntesis. P, entonces Q. P es falso y Q es verdadero. Parto en falso y llego a verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Voy a poner la I en negro. Y ahora tengo la verdecita. Q, entonces R. La primera vez que aparece la R. Sería Q, que es verdadero, entonces R, que es falso. Esto, muchachos, es falso, ¿cierto? Sabemos que la única manera en la que una implicación es falsa es cuando partimos de un verdadero y llegamos a un falso, justo como está pasando acá, ¿cierto? Q, Q tenemos que Q es verdadera y R tenemos que R es falsa. Entonces, eso me hace que todo el paréntesis sea falso. ¿Listo? Y me queda como resultado esto, verdadero y falso. Muchachos, verdadero y falso. Recordamos, ¿cuál es la condición para que una I sea verdadera? Únicamente es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces, como tengo un verdadero y un falso, eso me convierte toda la afirmación, muchachos, en falso. ¿Listo? Vamos a las dos del fondo, de pronto están un poquito más interesantes. Como se dan cuenta, el tema de tablas de verdad, muchachos, es bastante elemental, pero aún así puede generarnos dudas, especialmente el tema de las leyes de Morgan, que ya las vamos a ver en un momentito. ¿Listo? Ahora, esta está un poco... Ah, perdón, borré también cuáles eran las verdaderas y las falsas. Qué hueva. Listo. Ahora tenemos S, entonces. Ajá, listo. S, entonces, P y negación de R. Entonces, muchachos, cuando tenemos varios paréntesis acumulados, empezamos desde los más internos hacia los más externos, ¿cierto? Es decir, el más interno, P y negación de R. P es falso y negación de R es verdadero, ¿cierto? Porque R ya es falso. Eso me convierte este acá en falso, ¿cierto? No voy a ponerlo acá. Ahora, S, que sería verdadero, entonces, algo falso, porque ya descubrimos que es falso. Entonces, verdadero, entonces falso. Entonces, vamos a ponerlo acá, verdadero, entonces falso. Eso ya sabemos, muchachos, que es falso también, ¿cierto? Lo voy a dejar acá y vamos a continuar con el resto. Y ya lo tenemos, está ahí. Comenzamos desde adentro, ¿cierto? R o Q. R es falso y Q es verdadero. Entonces, como tenemos una O, chicos, eso nos convierte todo en verdadero. Recordemos que la O es verdadera cuando al menos una sola es verdadera. ¿Listo? Vamos a poner acá en verdecito, vamos a poner verdadero. ¿Listo? Ahora, continuamos con este paréntesis de acá, ¿cierto? Que sería P, entonces algo verdadero. Y P es falso. Entonces, falso, entonces verdadero, ¿cierto? Recordemos, la implicación es verdad, es falsa, solo cuando empezamos de verdadero y llegamos a falso. Pero acá, muchachos, acá estamos empezando de falso y llegamos a verdadero. Entonces, eso me hace verdadero también, ¿cierto? ¿Por qué? Ah, perdón, perdón, Q es, P es falso, perdón, muchachos, me enredé un momentito. Entonces, tenemos falso, entonces verdadero, y de la misma manera como lo que teníamos aquí atrás, esto es verdadero. Y además tenemos IS. IS, muchachos, es verdadera porque está de color verde, ¿cierto? Entonces tenemos verdadero y verdadero. Es verdadero, ¿cierto? Porque se me está cumpliendo el caso para las dos. Y ahora, ¿qué es lo único que me queda por solucionar? Falso y verdadero que me queda acá abajito. Falso y verdadero, muchachos, es falso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recordemos que la I para ser verdadera debe tener las dos que sean verdaderas. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, no es difícil, puede llegar a alargarse si les ponen alguna cosa como esta, ¿cierto? Que no es necesariamente difícil, solo es largo. Entonces, lo importante, muchachos, es que nos cuidemos con los errores que pueden suceder, ¿cierto?
Ahora pasemos a algo interesante, ¿cierto? Dice, los ejercicios 18 al 27 se refieren, esperen, yo presento que sea más bonito. Los ejercicios 18 al 27 se refieren a las proposiciones P, Q y R, ¿cierto? P es verdadera, Q es falsa, y el estado de R no se conoce por ahora, ¿cierto? Diga si cada proposición es verdadera, falsa o tiene un estado desconocido. Pues muchachos, es un ejercicio bastante interesante y, por ejemplo, hace 2 semestres el parcial tuvo un ejercicio muy similar a este. Entonces, presten atención, como se dan cuenta, no son ejercicios brutalmente difíciles. Solo es cuestión como de ser perspicaces y no ir a cometer algún error. Porque como se dan cuenta, sí son preguntas sencillas. Ya la semana, más o menos en 2 semanas o 3 semanas, tenemos el tema de demostración. Espero que para ese sí me traigan muchas dudas. Realmente es normal que para este tema no tengamos muchas dudas todavía. Pero cuando llegue el tema de hacer demostraciones, espero muchachos que primero aprovechen al profesor, le saquen todas las preguntas que puedan. eh, pero aún así, si llegan a quedar con alguna duda cuando toque demostrar, me traen esas dudas acá muchachos que yo hago lo posible por dejarlos lo más melos posible, ¿listo? Porque demostrar tiene lo suyo, ¿cierto? Demostrar es rarito. Entonces vamos a dibujar, ya con eso terminaríamos la clase. De nuevo, ¿cuáles son los verdaderos? P es verdadera, entonces P de verde. Q es falsa y R no se desconoce. Q es falsa y R vamos a ponerla de amarillo porque se desconoce. Entonces tenemos P y R, ¿cierto? Muchachos, P es verdadera y R no se sabe. Pero como esto es una O, la O es verdadera siempre que haya al menos una verdadera. En este caso, como la P es verdadera, todo eso es verdadero. ¿Listo? Ahora tenemos P, entonces R. De nuevo, P es verdadera, R no la sabemos. ¿Qué me pueden decir de esta pregunta número 20? ¿Podemos saber su resultado o no? Falso también. No, muchachos, esto no es falso. Eh, de pronto alguien tiene el link del grupo de WhatsApp de esta materia, yo no lo tengo. Sí. Muchachos, como R se desconoce, ¿cierto? Y partimos de una P verdadera. Recuerden que la única manera de que P, entonces Q, sea falsa es que iniciamos en verdadero, llegamos a falso, esto me vuelve todo falso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si desconocemos la R, como me pasa en el punto 20, eh, yo no puedo afirmar nada, ¿cierto? Como la desconozco, no puedo afirmar nada, entonces vamos a ponerle acá NS, ¿cierto? No sabemos. ¿Listo, muchachos? El que escribió falso, los dos que escribieron falso en el chat, ¿tienen claro? Ah, no, perdón, creo que justo era Andrés. Andrés, ¿estás claro entonces por qué no es falso y por qué más bien no podemos determinarlo? ¿O no estás claro por qué? Listo, listo, muchachos. Vamos a hacer la 19, luego la 21 y luego pasamos a los del fondo que están más interesantes, ¿cierto? Eh, ¿Me repites, por favor? Esteban, te repito lo del 20, ¿cierto? Que no sabemos por qué, ¿cierto? ¿Te refieres a eso? Listo. Esteban, recuerda que para que esta flechita, ¿cierto? La llamamos implicación, ¿verdad? Para que una implicación sea falsa, el único caso que convierte por así decirlo, toda la operación en falsa es que partimos de P verdadera, ¿cierto? O del que tengamos a la izquierda, ¿cierto? La letra no importa. Y la flechita me apunta a algo falso, ¿sí? Esa es la única manera en la que todo esto va a ser falso. Pero ahora, como el enunciado me dice a mí, el estado de R no se conoce, ¿sí? Entonces no sabemos nada de la R. Entonces, yo parto de verdadero, porque P es verdadero, y llego a no sé, ¿cierto? Parto de verdadero y llego a no sé. Entonces, como llego a un no sé, este no sé podría ser verdad, ¿cierto? Pero como no lo sé, no puedo afirmar nada, entonces no sabemos. ¿Listo, Esteban? Claro. Listo, compa, me alegra. Un segundito.
Yo borro, yo borro. Y listo. Vamos a hacer el 19. Sería em, P y R, ¿cierto? Entonces, P es verdadera y R no sabemos. Cuando una implicación, perdón, cuando una proposición y es verdadera, cuando las dos son verdaderas. Entonces, como tengo verdadero y no sé, el resultado es no sé, ¿cierto? ¿Claro con esto? Ahora, la 21. Ujú. Ahora, la Q, la 21, perdón. Sería Q, entonces R, ¿cierto? Q es falso, entonces R, no sé, ¿cierto? ¿Alguien que me sepa decir si esto es verdadero, falso o no sabemos? Muy bien, Samuel dice verdadero. ¿Alguien más tiene otra opinión? Harold dice verdadero. ¿Otra persona? ¿Alguien más? A ver. ¿Nadie piensa que es falso? Muy bien, Andrés dice que es verdadero. Verdadero porque no importa lo que sea R, Ignacio. Muy buena respuesta. Muy bien, muchachos, recordemos. Como estamos partiendo de una Q falsa, ¿cierto? Recordemos. Una implicación, ¿cierto? Ya, yo creo que si no aprendieron en clase, ya lo van a aprender ahorita de todas las veces que lo repetí. Una implicación es falsa solamente cuando partimos de verdadero y llegamos a falso. Si el inicio es falso, no me importa en lo absoluto que tenga yo acá, ¿cierto? No es importante. No importa si es verdadero, si es falso. Todo esto ya va a ser verdadero. ¿Listo? ¿Quedó claro lo que acabo de decir los muchachos? ¿Quedó claro lo que dijo Ignacio? Muy bien, me alegra. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a hacer, eh, ahorita me voy a echar 5:53. Vamos a hacer los dos últimos, vamos a hacer 26, 27. Y con eso terminamos la clase de hoy. Y vamos a tocar. Listo. Entonces tenemos Q y R, sí y solo sí, R. Muchachos, atentos con el sí, solo sí, ¿cierto? Q y R. Esperen, yo borré la R acá. R es color amarillo porque no sabemos nada. Entonces tenemos una Q que es verdadera, perdón, la Q es falsa, también la borré. Tenemos una Q falsa y una R que no sabemos. ¿Podemos afirmar algo de este paréntesis? ¿Sabemos si es falso, sabemos si es verdadero? Pues muchachos, como es una I solo es verdadera cuando las dos son verdaderas, ¿verdad? En este caso, como tenemos una falsa, no me importa que sea la R, no me importa si es falsa, no me importa si es verdadera, el paréntesis es falso. ¿Listo? Y ahora tenemos el sí y solo sí, si recuerdan cómo funciona el sí y solo sí, y la R, que no sabemos qué es. Entonces, muchachos, ¿podemos decir algo de esta afirmación en general? Recordamos, el sí y solo sí. Muy bien, Ignacio, no podemos decir nada. El sí y solo sí solo funciona. Recuerden las flechitas, ¿cierto? Cuando un lado es igual al otro. Entonces tenemos falso y otro lado, no sé. El resultado es Nietzsche, ¿cierto? No tengo idea. Y ahora, la 27. Tenemos Q, que es falso, o R, que no sabemos. Pues, muchachos, sabemos que la O es verdadera cuando al menos una es verdadera. Pero si la única que sé es falsa y me dan una que no sé, pues NPI, ¿cierto? No sé. No sé, sí, solo sí, R que tampoco sé. Bueno, muchachos, creo que no hace falta decir que no tenemos información suficiente. ¿Listo? Ese sería este ejercicio, chicos. Muchachos, hasta aquí llegaría la monitoría entonces el día de hoy.